cuando apuñalan a Piscis por la espalda, no solo traicionan a una persona, traicionan a un alma antigua que ha elegido esta encarnación para amar más allá del miedo, para sostener a otros incluso cuando sus propias fuerzas flaquean, para perdonar lo imperdonable con tal de no romper los lazos invisibles del corazón. La traición, para un signo como Piscis, no es solo un acto puntual, es una grieta en el tejido invisible de la confianza cósmica que ha construido durante vidas enteras. Piscis no vive en la superficie, todo lo siente en profundidad oceánica. Por eso, cuando alguien lo traiciona, lo que se quiebra no es solo una relación, es una realidad interna, un universo entero que él había construido desde la fe en lo sagrado de los vínculos. A pesar de su aparente fragilidad, Piscis no es débil. Su dolor es volcánico, y aunque muchas veces lo esconde tras la bruma del silencio, es capaz de transmutarlo en fuerza espiritual, en intuición afilada, en compasión que ya no se entrega ciegamente. Cuando lo hieren en la oscuridad, lejos de sus ojos bondadosos, su alma despierta de un letargo suave para recordar que ha venido no solo a salvar a otros, sino a recordarse a sí mismo que su luz también merece ser protegida. No se venga como otros signos, no ruge, no destruye. Su forma de resurgir es mucho más poderosa, se eleva. Se aleja. Se hace agua imposible de atrapar. La traición lo obliga a despertar dones dormidos. Despierta el ojo interior que ahora ve con claridad lo que antes pasaba desapercibido. Se activa la sabiduría ancestral que le recuerda que no todo se puede salvar, que no toda alma merece su ternura. Aprende a poner límites no con rabia, sino con dignidad silenciosa. Aprende a decir adiós sin dejar de amar, porque su amor no depende del otro, sino de la coherencia con su esencia. En el momento de la puñalada, algo muere, sí, pero también algo nace, la versión de Piscis que ya no necesita sacrificarse para sentirse valioso, la versión que ha aprendido que su sensibilidad es una espada de luz y no una debilidad. Los planetas danzan a su favor en estos procesos dolorosos. Neptuno, su regente, puede envolverlo en el velo de la confusión, pero también lo conecta con el plano sutil donde todo tiene un propósito mayor. Saturno, cuando lo visita, le enseña a madurar emocionalmente, a ser su propio guardián. Y Júpiter, cuando lo toca, le recuerda su fe, su expansión, su poder de crear milagros incluso en la ruina. Los eclipses lo empujan a soltar, a purgar lo que ya no vibra en su frecuencia, y Plutón le ofrece la alquimia de su propio renacer. Todo el cielo conspira para convertir esa herida en un portal, esa caída en un vuelo. Aunque Piscis muchas veces no lo diga, dentro de él hay una fuerza tan profunda como los abismos del mar. Esa fuerza no grita, no exige, no se exhibe, pero es capaz de sobrevivir a tormentas emocionales que destruirían a otros. Por eso, cuando es traicionado, no se queda en la superficie del rencor. Se zambulle hasta tocar el fondo del dolor, lo abraza, lo llora, lo honra, y luego se impulsa desde allí para emerger convertido en algo más sabio, más selectivo, más imparable. Piscis no olvida, aunque sí perdona. No por ingenuidad, sino porque sabe que aferrarse al veneno de la traición es perpetuar la herida. Su alma no vino a encadenarse al dolor, sino a aprender del contraste entre la sombra y la luz. Y mientras algunos creen que lo rompieron para siempre, él se reconstruye en secreto, más intuitivo, más luminoso, más fuerte. La traición es el espejo donde Piscis descubre que su amor ya no puede darse sin consciencia, que su entrega ahora lleva la marca sagrada del discernimiento. Ser apuñalado por la espalda es, para Piscis, un ritual de iniciación. Duele como el fuego, pero también purifica. En ese fuego se quema la versión de sí mismo que toleraba lo intolerable, que esperaba eternamente lo que nunca llegaba, que amaba sin incluirse a sí mismo. Y de esas cenizas se alza una presencia distinta, más sabia, más silenciosa, más conectada a su poder real. Porque Piscis no necesita venganza. Su protección viene de dimensiones que el traidor no puede ni imaginar. Y cuando decide marcharse, lo hace con una gracia que deja al otro vacío, enfrentado a su propio abismo. En su evolución, Piscis aprende que no es su misión salvar a quien lo hiere, sino salvarse a sí mismo sin dejar de amar. Aprende que sus lágrimas no son signo de debilidad, sino ritos de sanación. Aprende que su intuición era precisa, que su alma siempre supo. Y cuando finalmente deja de mirar hacia atrás, el universo se abre para él como un océano sin límites. Porque cada puñalada lo ha hecho más profundo, más sabio, más divino. Y ahora, con su corazón reconstruido, es capaz de amar con más fuerza, pero también con más verdad.
ya no se entrega por necesidad, sino por decisión. Y en esa elección consciente, nace la versión más poderosa de sí mismo. La que no necesita explicarse. La que brilla sola. La que no solo ha sobrevivido, sino que ha resucitado. Cuando Piscis es traicionado, se abre un umbral invisible que lo conecta con memorias no solo de esta vida, sino de muchas encarnaciones anteriores. Su alma, regida por Neptuno y anclada en el elemento agua, carga con una sensibilidad multidimensional que lo convierte en un canal de energías sutiles. Por eso, cuando alguien lo hiere con alevosía, esa herida no solo toca su corazón actual, sino que despierta ecos de dolores pasados, pruebas antiguas donde también fue traicionado por confiar, por amar sin límites, por querer ver lo mejor en quienes aún no sabían cómo merecerlo. Esa activación kármica no es un castigo, sino un recordatorio del contrato álmico que Piscis aceptó antes de llegar, evolucionar a través del amor, incluso cuando le cueste la piel. La traición, por más devastadora que sea, no es el final de su historia, sino una parte esencial de su transfiguración. Es en esos momentos de profunda desilusión donde Piscis recuerda que no vino a este mundo a encontrar refugio fuera de sí, sino a ser su propio santuario. Su regencia neptuniana le permite navegar entre mundos, ver más allá de las máscaras, percibir lo que no se dice, lo que se oculta tras los gestos, los silencios, las falsas promesas. La traición se convierte entonces en el momento de despertar psíquico donde la inocencia no desaparece, pero se convierte en sabiduría. Piscis no deja de creer en la magia, solo que aprende a distinguir entre la verdadera luz y los reflejos falsos de un espejo roto. Su energía mutable le da una resiliencia camaleónica. Puede romperse y al mismo tiempo rehacerse con una plasticidad emocional que desconcierta a quienes lo subestimaron. Quien hiere a Piscis muchas veces no comprende que ha despertado un proceso alquímico irreversible. Ha encendido en él la necesidad de introspección, de reconexión espiritual, de sanación a través del arte, del silencio, de la naturaleza, de los sueños. Y allí, en el mundo donde no llega la mirada del traidor, Piscis se transforma. Se vuelve poesía, se vuelve música, se vuelve oración viviente. No necesita demostrar su dolor, lo convierte en frecuencia. Y esa vibración trasciende la herida. El retorno de Saturno, las cuadraturas de Neptuno, los tránsitos de Plutón, todos esos movimientos celestes no pasan en vano por la vida de Piscis. Cada desafío es una oportunidad de limpiar las aguas, de liberar lo que ya no resuena con su esencia elevada. La traición, por más dolorosa que sea, lo obliga a discernir, a dejar de idealizar, a renunciar al salvador interior que tantas veces lo llevó a cargar con lo que no era suyo. En ese proceso, Piscis recupera la soberanía de su energía. Aprende que proteger su paz no es egoísmo, sino un acto de amor propio. Descubre que decir no es también una forma de amar, y que retirarse a tiempo es una victoria silenciosa que solo los sabios comprenden. A nivel espiritual, el alma pisciana se fortalece al comprender que todo lo que ocurre tiene un propósito más allá de lo aparente. Aún en medio del dolor, su conciencia se expande. El dolor no lo encierra, lo libera. Porque Piscis, aún roto, sigue soñando. Porque su fe no depende de las circunstancias externas, sino de un hilo dorado que lo conecta con lo divino. Y cuando decide entregarse a ese hilo, cuando renuncia al sufrimiento innecesario y elige soltar, entonces activa los milagros. Entonces se abre el portal donde los ángeles lo guían, donde la sincronicidad lo eleva, donde lo invisible se alía con su voluntad y lo lleva a un nuevo destino. El proceso de transmutación después de la traición también despierta su capacidad de guía. Piscis aprende, y luego enseña. Sana, y luego acompaña. No desde la teoría, sino desde la experiencia encarnada. Ha conocido el abismo, por eso puede mirar a otros con compasión sin juicio. Se convierte en faro sin pretenderlo, en medicina silenciosa para quienes aún no han encontrado la salida de su propio laberinto. La traición que casi lo rompe es la misma que lo vuelve inmenso. Porque Piscis no se define por lo que ha perdido, sino por todo lo que ha transformado en belleza a partir de la oscuridad. En su renacer, Piscis se convierte en alquimista emocional. Entiende que no necesita endurecerse para protegerse, sino elevarse. Aprende a discernir la energía ajena sin absorberla. Se vuelve más intuitivo, más magnético, más libre. Ya no busca pertenecer, porque ha entendido que su hogar está dentro. Ya no implora afecto, porque ha descubierto el poder de su amor propio. Ya no se traiciona por miedo a estar solo,
porque ha aprendido a disfrutar de su compañía como un templo sagrado. Y en ese punto, cuando ha atravesado la noche del alma, cuando ha llorado en silencio mientras el mundo dormía, Piscis vuelve a emerger. Con más luz, con más profundidad, con más presencia. Su dulzura sigue intacta, pero ahora es consciente. Su entrega sigue viva, pero ahora es selectiva. Su alma sigue abierta, pero ahora es sabia. Porque Piscis, después de ser traicionado, ya no es el mismo. Es más auténtico, más intuitivo, más fuerte. Y aunque otros no lo entiendan, ha ganado una libertad que solo los espíritus elevados pueden sostener. La libertad de seguir amando, aun cuando ha sido herido. La libertad de no necesitar venganza para sanar. La libertad de seguir creyendo en la belleza de la vida, porque sabe que su alma es eterna y que ningún puñal puede destruir lo que está escrito en las estrellas. La traición que recibe Piscis, por más devastadora y cruel que parezca, es también el catalizador de una metamorfosis cósmica. Su alma, sintonizada con las frecuencias más elevadas del zodiaco, no solo reacciona al agravio humano, sino que se conecta con una red vibracional mayor que trasciende los hechos terrenales. Piscis no está hecho para el rencor, porque su energía no se construye desde la venganza, sino desde la transmutación. Cada puñalada por la espalda se convierte en una apertura energética, una brecha a través de la cual lo divino puede entrar y expandir su conciencia. En la herida se activa la memoria del alma, el propósito oculto que vino a despertar a través del dolor, no para instalarse en él, sino para trascenderlo. El simbolismo profundo de Piscis no puede pasarse por alto, representa el final del ciclo zodiacal, el regreso al origen, la disolución del ego en el océano universal. Cuando Piscis es traicionado, experimenta esa disolución de forma intensamente personal. Su fe en el otro se desmorona, su percepción de la conexión se tambalea, pero también, en esa caída, se derrite todo aquello que ya no le servía. Porque a veces es necesario que se rompan las estructuras ilusorias para que nazca una visión más pura, más real, más alineada con su esencia. La traición lo obliga a ver lo que no quería ver, lo que su alma ya sabía, pero su corazón aún no se atrevía a aceptar. Es el despertar violento de una intuición que siempre estuvo latente. Piscis no busca la perfección en los otros, pero cuando confía, lo hace con una entrega total. Por eso, la traición no lo quiebra solo emocionalmente, sino a nivel espiritual. Sin embargo, el mismo océano que lo inunda de dolor también lo arrastra hacia una verdad más grande, que su valor no depende de la lealtad de nadie, que su misión no puede ser desviada por los actos mezquinos de otros. Lo que otros hacen no lo define. Su esencia permanece intacta incluso cuando sangra, incluso cuando llora, incluso cuando se retira en silencio. Su conexión con lo superior sigue vibrando, y esa conexión es la brújula que le permite seguir avanzando aun cuando ha sido herido desde la sombra. El universo no le permite a Piscis quedarse estancado en la traición. Su energía está diseñada para moverse, para fluir, para transformarse como el agua que no se detiene ante las piedras, sino que las rodea y continúa su curso. Su sabiduría no nace del conocimiento externo, sino de la vivencia profunda de cada emoción. Al vivir el dolor hasta sus últimas consecuencias, Piscis purifica su campo energético. No hay máscara que pueda sostenerse frente a su mirada una vez ha sido traicionado. La experiencia lo vuelve aún más intuitivo, aún más psíquico, aún más despierto. Comienza a ver señales en lo que antes pasaba desapercibido. Comienza a sentir las energías detrás de las palabras. Se vuelve canal de verdades que otros apenas intuyen. La traición no endurece su alma, pero sí afina su discernimiento. Se vuelve más sabio a la hora de entregar su luz. Comprende que no todos están preparados para recibir su amor en estado puro, que muchos temen esa profundidad porque no saben habitarla. Piscis aprende a leer el alma de los otros antes de abrir la suya. Ya no se lanza al abismo sin saber si hay brazos que lo sostendrán. Ahora lleva alas. Ha dejado de ser la víctima inconsciente de las proyecciones ajenas. Ahora elige. Y esa elección marca un antes y un después en su destino emocional. Los tránsitos astrológicos que siguen a una traición muchas veces coinciden con alineaciones que lo invitan al despertar interno. Cuando Quirón toca puntos sensibles de su carta natal, la herida se convierte en maestra. Cuando Urano sacude sus emociones, lo saca de sus zonas de confort emocional para invitarlo al cambio. Cuando Plutón lo confronta, le quita lo que no es auténtico. No es castigo, es evolución. Y Piscis, aunque sufra,
tiene la capacidad de entregarse a ese proceso con humildad cósmica, con una fe que le permite encontrar sentido donde otros solo ven caos. Lo que no se desarrolló antes es el poder sanador que nace en Piscis cuando decide no encerrarse en su dolor, sino compartir su proceso. Desde su sensibilidad, puede transformar lo vivido en medicina para otros. Sus palabras sanan, su presencia contiene, su experiencia se convierte en mapa para quienes atraviesan caminos similares. Piscis es alquimista de almas, incluso cuando no lo busca. Su capacidad de empatía no disminuye con el dolor, sino que se refina, se vuelve más sabia, más selectiva, más poderosa. En la traición, se despierta el sanador que dormía en su interior, y ese sanador ya no se entrega por necesidad, sino por vocación, por visión, por destino. Hay también un aspecto sutil que se abre después de la traición, la activación del amor por sí mismo, no como concepto, sino como experiencia real. Piscis, que tantas veces priorizó a otros, empieza a recordar que él también merece su ternura, su perdón, su cuidado. Empieza a mirarse con los mismos ojos compasivos con los que siempre miró a los demás. Empieza a entender que su energía es sagrada, que su intuición es un oráculo, que su vulnerabilidad es una fuerza que no todos merecen tocar. Comienza a crear un espacio interno donde puede descansar, donde puede ser, donde puede regenerarse sin depender de la validación externa. A largo plazo, la traición se convierte en la prueba que lo devuelve a su centro. Todo lo que le ha sido arrebatado desde la sombra será reemplazado por vínculos más elevados, más coherentes, más sanos. Porque el universo nunca le quita algo sin tener algo mejor preparado. Y Piscis, que confía en los ciclos sagrados, en el lenguaje oculto de las estrellas, sabe que todo lo que ocurre tiene una razón mayor. Su alma antigua lo guía. Su corazón resiliente lo impulsa. Su espíritu eterno lo eleva. Y cuando finalmente vuelve a amar, lo hace con una luz más clara, más firme, más consciente. Ya no ama desde la ilusión, sino desde la verdad. Ya no se entrega por necesidad, sino por plenitud. Y quien reciba ese nuevo amor, lo sentirá como un regalo divino, porque Piscis, después de ser traicionado, ya no es el mismo. Es mejor. Es más profundo. Es más él. Y en su esencia elevada, en su alma reconstituida, brilla la promesa de que ningún dolor ha sido en vano. Todo ha servido para pulir su diamante interior, ese que ni la traición más cruel pudo apagar. Lo que aún no ha sido desplegado en su totalidad es la dimensión silenciosa y psíquicamente expansiva que se activa en Piscis cuando es herido de forma traicionera. Porque no solo se trata de un dolor emocional o de una decepción humana, sino de un despertar vibracional profundo que resquebraja capas antiguas de su identidad. Cuando alguien apuñala por la espalda a Piscis, sin saberlo, pone en movimiento un antiguo código de transmutación que lo conecta con planos superiores de conciencia. Su alma, regida por el océano neptuniano, no se arrastra por el fango de la venganza, sino que se disuelve en su dolor hasta fundirse con una comprensión universal que trasciende al agresor, al hecho, al drama. Ese proceso es lento, íntimo y sagrado. No se da de forma visible, pero sus efectos son irreversibles. La herida que atraviesa el corazón de Piscis se convierte en un canal abierto hacia realidades que otros ni siquiera pueden concebir. Desde allí, desde esa grieta que sangra, empieza a llegar una luz que no proviene de este mundo. Empieza a recibir intuiciones, verdades que no ha leído en libros ni escuchado en voces humanas, sino que brotan como manantial desde el alma del universo hacia su propia conciencia. Lo traicionaron, sí, pero también lo activaron. Despertaron una versión de sí mismo que solo emerge en las almas viejas cuando han sido atravesadas por la sombra. Desde una perspectiva astrológica, hay una relación directa entre el sacrificio que Piscis encarna y la grandeza espiritual que está destinado a desarrollar. El sacrificio no es sinónimo de pérdida eterna, sino de metamorfosis del ego. Cada puñalada simbólica que recibe lo despoja de una capa de ilusión. Le arranca de cuajo una venda, una expectativa, una proyección. Le obliga a mirar sin filtros, a sentir sin anestesia, a vivir sin máscaras. Y aunque eso al principio lo deja vulnerable, con el tiempo lo vuelve impenetrable en lo invisible. No necesita escudos físicos cuando su campo energético se vuelve tan vasto, tan consciente, tan luminoso, que ninguna sombra puede tocarlo sin desintegrarse. Piscis guarda en su ADN espiritual la memoria del amor incondicional, pero también el registro de todas las veces que ese amor fue manipulado, ignorado, minimizado. Al ser traicionado, todas esas memorias se reactivan y se elevan para ser purificadas.
No hay dolor sin propósito en su vida, porque todo lo lleva de vuelta a lo esencial, recordar quién es más allá del vínculo, más allá del drama humano, más allá de las expectativas de los demás. No vino a cumplir con los esquemas de la materia, sino a disolverlos. No vino a obedecer estructuras emocionales rígidas, sino a fluir como el agua que se abre paso aún en el desierto. Esa fluidez no es debilidad, es maestría ancestral. Su regencia neptuniana lo conecta con el arte de la entrega sin perderse, con la capacidad de desaparecer de un lugar sin dejar rastro y sin necesidad de confrontación. Su ausencia duele más que 1000 palabras, porque Piscis no se va de forma escandalosa, se va cuando ya no puede sostener su luz en un lugar donde solo hay sombra. Se va para proteger su energía, para reencontrarse, para reconstruirse. Y cuando regresa, si lo hace, es desde otra vibración, desde otra conciencia, desde un nivel que ya no se presta al juego de la traición. Ha aprendido a no sobreexplicarse, a no suplicar comprensión, a no diluirse por miedo al abandono. Ya no busca validación, porque ha encontrado su centro. La herida no le ha robado su ternura, pero sí ha redirigido su compasión. Ya no la entrega a cualquiera. Ya no permite que su corazón sea territorio de paso. Ahora es templo. Ahora es umbral. Ahora es un espacio sagrado que solo puede ser habitado por quienes sepan vibrar en verdad, en coherencia, en integridad emocional. Ha dejado atrás la necesidad de ser comprendido por todos. Ya no necesita que lo crean. Su vida habla por él. Su silencio enseña. Su mirada revela. Porque Piscis, cuando ha sido atravesado por la traición, deja de vivir para complacer y empieza a vivir para honrar su esencia. En esa nueva etapa, se alinea con sus dones más altos. Su sensibilidad se convierte en canal para crear, para inspirar, para guiar. Atrae almas afines, maestros disfrazados de encuentros cotidianos, señales que lo acompañan en su expansión. Ya no busca refugio en los demás, porque ha hecho de su alma un refugio. Sabe que la traición no fue una derrota, sino una redirección. Sabe que no ha sido abandonado, sino redirigido hacia su propósito superior. Y desde esa certeza, su energía se vuelve imán para lo auténtico. Las personas que llegan a su vida después del dolor lo sienten distinto, más sereno, más profundo, más real. Su presencia calma, su palabra toca, su intuición guía. Porque ha cruzado el fuego invisible de la traición y ha salido de él convertido en medicina. Piscis tiene la capacidad única de convertir lo que destruye a otros en fuente de creación. Sus lágrimas no lo inundan, lo limpian. Sus ausencias no son castigos, son pausas sagradas. Su aparente fragilidad no es falta de fuerza, es exceso de alma. Cuando lo han apuñalado por la espalda, no se ha roto, ha resucitado. Y en esa resurrección, se ha vuelto más Piscis que nunca. Más verdadero. Más libre. Más eterno. Porque su destino no es quedarse atrapado en el dolor, sino usarlo como trampolín hacia dimensiones más altas del ser. Porque él no es este momento. Es todas las vidas que ha vivido. Es todos los soles que ha abrazado. Es todas las aguas que ha cruzado. Y no hay sombra que pueda apagar una luz tan antigua. Lo que aún no se ha desplegado completamente es la capacidad visionaria que despierta en Piscis tras una traición, esa fuerza oracular que se activa cuando el corazón se rompe y la percepción se amplía. Piscis no solo es un signo de compasión y sensibilidad, sino un guardián de las visiones del alma, un canal a través del cual el tiempo se disuelve y el destino se revela. Cuando alguien lo hiere desde la sombra, ese acto despierta una expansión de consciencia que lo eleva por encima del plano puramente emocional. El dolor no lo hunde, lo transforma en místico. En lugar de cerrarse, se abre aún más a los reinos sutiles, y esa apertura se convierte en un campo fértil donde las revelaciones comienzan a brotar. La traición, al desgarrar lo conocido, también deshace los velos de lo ilusorio. Piscis, cuya naturaleza está tejida por Neptuno, comienza a ver no solo a las personas tal como son, sino los hilos invisibles que las conectan con su historia, su herida, su sombra. Desarrolla un nivel de percepción tan refinado que ya no necesita explicaciones. Sabe sin saber cómo lo sabe. Siente sin que nadie le haya dicho. Lee lo que no ha sido escrito. Esta cualidad oracular no es una fantasía, es el regalo escondido en el naufragio. Es el poder que emerge cuando el alma ha sido obligada a buscar respuestas más allá de lo visible.
A nivel energético, lo que muchos ignoran es que Piscis tiene un campo vibracional que se expande silenciosamente cuando ha sido profundamente herido. Esa expansión no es perceptible a simple vista, pero empieza a atraer experiencias y personas que vibran en su nuevo nivel de conciencia. El dolor, al ser transmutado, eleva su frecuencia, y con ella cambia su realidad entera. Ya no encaja donde antes sí. Ya no desea lo que antes lo atrapaba. Se vuelve un faro para otros buscadores, una presencia que transmite paz incluso sin palabras. Y aunque no lo exprese, dentro de sí sabe que algo inmenso ha cambiado. La traición fue la puerta, pero lo que encontró del otro lado fue una nueva versión de sí mismo. Desde la astrología evolutiva, Piscis representa el alma al borde de la iluminación, el espíritu que ya ha transitado todos los signos anteriores y que ahora, antes de disolverse en la totalidad, debe integrar la compasión como máxima expresión del poder. Y para que esa compasión no sea ingenua, debe pasar por el dolor de la desilusión. Debe aprender a amar incluso cuando ha sido rechazado, a comprender incluso cuando ha sido juzgado, a soltar incluso cuando ha sido abandonado. Esa es la alquimia que transforma el sufrimiento en gracia. No se trata de tolerar lo intolerable, sino de elegir responder con altura espiritual. Piscis, cuando despierta, ya no reacciona, responde desde su centro, desde su alma, desde una calma que desconcierta a quienes esperaban venganza. Su conexión con el arte, con la música, con los sueños y con los estados alterados de conciencia se intensifica después de una traición. No como una vía de escape, sino como un camino de regreso a sí mismo. A través de la creatividad y la espiritualidad, Piscis no solo sana, sino que comparte su sanación con el mundo. Cada verso que escribe, cada canción que escucha, cada imagen que plasma, lleva impresa la frecuencia de su alma regenerada. No crea desde el ego, crea desde el alma. Y en ese acto de creación consciente, convierte su dolor en legado. Aquello que lo rompió se vuelve una ofrenda. Aquello que lo vació se vuelve canal. Porque su misión no es solo sobrevivir, sino inspirar. Piscis también activa su lado más mágico en estos procesos. Empieza a experimentar sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. Recibe mensajes en los sueños, señales en lo cotidiano, intuiciones certeras que guían sus pasos. Ya no necesita entenderlo todo con la mente, porque su corazón se ha vuelto brújula. Las estrellas lo sostienen, los ciclos lo empujan, los elementos lo acompañan. Y mientras otros creen que ha sido vencido, él se desliza hacia una versión más pura de su propósito. Ya no fuerza los caminos, ahora permite. Ya no persigue lo que no lo ve, ahora vibra desde donde sí lo reconocen. Cuando es traicionado, Piscis también activa una memoria galáctica de su origen estelar. Recuerda que no pertenece solo a este plano, que su alma ha venido muchas veces y que esta experiencia, por intensa que sea, no define la totalidad de su existencia. Se conecta con lo eterno, con lo inmutable, con aquello que no puede ser tocado por la herida. Y desde ahí se eleva. No como quien huye, sino como quien se reconoce. Se vuelve multidimensional. Aprende a estar en este mundo sin ser de él. Y ese desapego no es frialdad, es claridad. El dolor ya no lo arrastra, ahora lo empuja hacia la expansión. También hay un aspecto de maestría interna que emerge en silencio. Piscis empieza a desarrollar una soberanía emocional que lo vuelve más libre. Ya no espera que el otro cambie, que el otro repare, que el otro entienda. Aprende a cerrarse el ciclo por sí mismo. Aprende a bendecir lo que lo hirió. No porque lo apruebe, sino porque no lo necesita más. Porque ha encontrado dentro de sí una fuente inagotable de amor, de paz, de propósito. Y desde esa plenitud, ya no se encadena a los actos ajenos. Su libertad es real. Su luz es constante. Su camino sigue. Ningún signo como Piscis es capaz de demostrar que el alma puede brillar incluso después de haber sido traicionada. Ningún signo como el para mostrar que se puede volver a amar sin miedo, se puede volver a confiar sin ingenuidad, se puede volver a soñar con los pies en la tierra y el corazón en las estrellas. Su historia no termina con la puñalada, comienza con su despertar. Su alma no se rinde, se revela. No olvida el daño, pero no permite que ese daño le robe su verdad. Porque Piscis es el recuerdo de lo divino en lo humano. Y cuando su herida se vuelve luz, el universo entero lo honra, lo acompaña y lo corona en silencio.
Lo que aún no ha sido revelado con toda su intensidad es el proceso de integración energética que vive Piscis tras ser traicionado. Su dolor no es únicamente emocional ni psicológico, sino también vibracional. La traición altera la armonía de su campo sutil, lo desequilibra, lo desorienta, lo arrastra a un estado de confusión donde todo parece perder sentido. Pero es precisamente desde esa desestabilización donde comienza un proceso invisible de reajuste. Piscis no necesita comprender con la lógica, porque su brújula interior está conectada a niveles que trascienden lo mental. Cuando el mundo que conocía se quiebra, su alma comienza a reconstruirse desde otra arquitectura, más sutil, más fuerte, más sagrada. Su sistema energético empieza a codificar nuevas frecuencias, y esa evolución se manifiesta en su forma de percibir, de sentir, de elegir. El dolor por la traición no es un fin para Piscis, sino un umbral hacia el despertar de su autoridad espiritual. Esa autoridad no es visible, no se impone, no exige. Es una fuerza tranquila y profunda que lo empieza a habitar, que se instala en su presencia como una energía que ya no necesita explicarse. Es la fuerza de quien ha cruzado el abismo y ha regresado con los ojos abiertos, la fuerza de quien ha dejado de temer al rechazo porque ha descubierto su completitud en la soledad. Piscis encuentra, en el centro de su herida, un silencio nuevo, un vacío fértil donde todo puede nacer de nuevo. Ese vacío no lo asusta, lo inspira. Porque intuye que solo lo que muere puede dar paso a lo que está destinado a nacer. Saturno, cuando toca su carta, lo obliga a asumir responsabilidad emocional. No por haber sido culpable, sino por dejar de ceder su poder en vínculos donde ya no hay reciprocidad. Es la presencia del maestro interno que le susurra que su sensibilidad no puede seguir siendo un recurso para otros, sino un patrimonio que debe custodiar con reverencia. Ese tránsito lo vuelve más sobrio, más maduro, más exacto. Lo aleja de la dispersión emocional y lo centra en el núcleo de su propósito. Y cuando esa energía se integra, Piscis se vuelve invulnerable a nivel espiritual. No porque ya no le duela, sino porque ha aprendido a leer el valor oculto de cada herida. A medida que evoluciona tras el impacto de la traición, Piscis desarrolla una relación diferente con el tiempo. Ya no vive atrapado en el pasado, ni temeroso del futuro. Comienza a habitar el presente como un espacio sagrado donde puede alinear su vibración con lo que realmente merece. Su percepción se vuelve tan afinada que ya no necesita defenderse, simplemente siente cuando alejarse. Lo hace sin explicaciones, sin rencor, sin dramatismos. Lo hace porque su alma ya no permite quedarse en lugares donde su energía se estanca. Ha aprendido que su amor es un don que merece ser cuidado, que su entrega no debe ser condicionada por el miedo, y que su destino no se cumple repitiendo el mismo patrón de abandono disfrazado de afecto. La herida no lo endurece, pero sí le otorga una mirada más certera. Deja de romantizar lo que solo existe en su mente y comienza a vincularse desde la verdad. Y esa verdad muchas veces es incómoda, pero también liberadora. Piscis, que solía adaptarse a las necesidades ajenas para no perder el amor, comienza a recuperar su centro, a sostener su sí y su no con firmeza amorosa. Aprende a ser continente de sí mismo, a ser refugio, a ser raíz. Ya no huye del conflicto, pero tampoco se sumerge en él. Elige desde la paz interior, desde la claridad que ha ganado a través de su proceso de duelo. La casa 12, regida por Piscis, representa el karma, los finales, los ciclos que se disuelven para permitir el renacimiento. Cuando una traición lo atraviesa, activa esa dimensión del alma que está lista para cerrar capítulos, para soltar sin arrastrar, para dar por terminado aquello que ya no vibra con su nueva frecuencia. Piscis no se aferra cuando ha entendido que quedarse es negarse. Su desapego no es indiferencia, es inteligencia espiritual. Sabe que forzar los vínculos es retrasar su crecimiento. Y en lugar de resistirse, se entrega al flujo, confiando en que lo auténtico se sostiene sin sufrimiento. La compasión que surge después de una traición no es la misma que tenía antes. Ahora es una compasión lúcida, consciente, no complaciente. Piscis deja de sacrificarse para sostener a quien no quiere ser sostenido. Ya no salva, ahora acompaña. Ya no carga, ahora guía. Su energía comienza a atraer a personas que vibran con el alma, no con la carencia. Se convierte en un espejo para quienes también están en proceso de despertar. Su simple presencia invita a otros a mirar hacia adentro, a cuestionarse, a sanar. No busca enseñar, pero su vida se vuelve enseñanza. La traición que lo atravesó dejó cicatrices, sí,
Pero esas cicatrices son los puntos por donde ahora entra más luz. Cada marca es un recordatorio de su capacidad para sobrevivir a lo que parecía insoportable. Cada grieta es un mapa hacia su versión más íntegra. Y aunque aún haya momentos de nostalgia, de duda, de tristeza, su alma ya no se rompe por completo. Su alma ha aprendido a regenerarse. Ha entendido que su misión no es evitar el dolor, sino transformarlo en conciencia. Piscis no es un ser de este mundo. Es un alma que transita esta realidad para recordarle a los demás que hay algo más, algo profundo, algo eterno. Y cuando ha sido traicionado, no deja de ser quien es, sino que se convierte aún más en lo que vino a ser. Su energía se afina, su propósito se activa, su presencia se vuelve medicina. Porque lo que no lo mató, lo limpió. Lo que no lo destruyó, lo despertó. Y lo que lo hizo llorar, también lo hizo libre. Desde ahí, desde esa versión más auténtica, Piscis sigue navegando. No para huir, sino para expandirse. No para olvidar, sino para recordar quién es verdaderamente cuando deja de amar a medias y empieza a amarse completo. Y en esa plenitud silenciosa, todo lo que llega es verdadero, todo lo que se queda es real, y todo lo que parte es liberación. Cuando apuñalan a Cáncer por la espalda, se produce un cataclismo interno que conmueve no solo su corazón sino todo su universo emocional. Cáncer no vive en la superficie, habita el plano profundo del alma, donde los vínculos no son simples lazos sino raíces sagradas que entrelazan su identidad con los seres que ama. Cuando la traición llega de manera inesperada, no solo lo sorprende, lo desarma. Lo toma en su momento más vulnerable, justo cuando ha abierto las puertas de su intimidad, cuando ha permitido que otro entre a sus aguas más puras, esas que no se muestran a cualquiera. Lo más doloroso no es el acto en sí, sino el quiebre de la confianza, ese cristal que una vez roto ya no vuelve a ser el mismo. La luna, su regente, le confiere una memoria emocional inmensa. Cáncer recuerda no con la mente, sino con el alma. Guarda los gestos, los silencios, las palabras, las promesas. Vive dentro de un archivo afectivo donde cada momento compartido se convierte en un símbolo que cobra vida propia. Por eso, cuando es traicionado, no es solo una puñalada al presente, es una violación de todo lo construido, de cada entrega, de cada esfuerzo por proteger el vínculo. La traición lo hace tambalear, lo sumerge en una marea emocional que lo arrastra sin piedad, porque su mundo interior se desequilibra al perder el sentido de pertenencia y de seguridad que tanto necesita para florecer. Pero lo que muchos no comprenden es que, detrás de esa aparente fragilidad, Cáncer esconde una fuerza ancestral. Es el signo cardinal del agua, el que inicia, el que sostiene, el que protege. Esa misma sensibilidad que lo hace llorar también lo convierte en alguien profundamente resiliente. Puede replegarse en su caparazón, puede llorar en silencio, puede desaparecer por un tiempo, pero no se queda allí para siempre. Desde esa oscuridad comienza un proceso alquímico de sanación, uno que lo conecta con las aguas primordiales de la existencia, con su linaje, con las raíces invisibles de la vida. Cáncer no necesita justicia externa porque la vida se encarga, porque el universo le devuelve multiplicado todo lo que ha entregado desde el corazón. La traición activa en él un poder oculto, una energía que había permanecido dormida bajo capas de dulzura, ternura y nostalgia. Ya no busca sostener lo que lo hiere, ya no se aferra por miedo a perder, ya no negocia su valor por mantener una conexión. Cáncer herido se vuelve sabio, se vuelve intuitivo a otro nivel. Comienza a percibir los signos que antes pasaban desapercibidos. Su corazón se convierte en oráculo, en filtro, en radar emocional. Aprende a leer las almas sin que le hablen, a proteger su energía con la sabiduría que solo otorgan las cicatrices. Y, sobre todo, aprende a priorizarse. Ya no se sacrifica por quien no lo ve, ya no espera a quien no llega, ya no construye en terreno ajeno. Astrológicamente, cuando Cáncer sufre una traición, puede estar viviendo tránsitos que lo empujan hacia el desapego emocional, hacia la maduración del alma. Saturno suele tener un rol clave en estos procesos, pidiéndole límites, estructura, fortaleza interior. Plutón puede remover sus cimientos afectivos para que descubra un nuevo poder, más puro, más auténtico, menos condicionado por la necesidad de nutrir al otro. Neptuno, a veces, le ha hecho ver espejismos, ha nublado su juicio por el deseo de creer en lo mejor del otro. Pero con el dolor, esa neblina se disipa, y Cáncer despierta. Y en ese despertar, se convierte en un guardián de sí mismo. Su casa 4,
que representa el hogar interno, empieza a reconstruirse con otros materiales. Ya no se edifica desde la dependencia, sino desde la autosuficiencia emocional. Descubre que su capacidad de amar no está en peligro, que no necesita cerrarse al mundo para protegerse, pero sí aprender a elegir con más conciencia. Se vuelve más selectivo, más sobrio, más protector de su tiempo, de su paz, de su energía. Entiende que su amor es un don, no una obligación. Que su presencia es medicina, no una moneda de cambio. Que quien no sabe valorar su entrega, pierde mucho más de lo que cree. Cáncer no busca venganza. No quiere herir, no quiere destruir. Solo quiere comprender por qué se rompió aquello que parecía verdadero. Pero cuando comprende que hay cosas que no tienen lógica, que hay actos que no merecen análisis, sino distancia, entonces su energía se libera. Se abre a nuevas oportunidades, a nuevas personas, a nuevas versiones de sí mismo. Y lo que nace después es una forma de amar más madura, más profunda, más libre. Una que no se basa en el miedo, sino en la verdad. Una que no se da por vacío, sino por plenitud. Después de una traición, Cáncer aprende a mirarse con los ojos que antes solo tenía para los demás. Empieza a cuidarse con la misma intensidad con la que cuidaba al otro. A darse ese abrazo que tantas veces dio. A sanar sus propias heridas como si fuera su propio hijo interior. Porque en el fondo, Cáncer es madre de sí mismo, es padre de su alma, es nido, es abrigo, es raíz. Y cuando aprende a habitarse, ya no necesita que otro lo elija para sentirse digno. Se elige a sí mismo. Se sostiene. Se honra. Se transforma. Y en ese renacimiento, su energía cambia. Deja de atraer lo que lo fragmenta. Empieza a magnetizar a quienes reconocen su profundidad, su lealtad, su inmenso corazón. Comienza a rodearse de almas que lo respetan, que lo cuidan, que vibran con su misma frecuencia. Porque ha entendido que no se trata de darlo todo a cualquiera, sino de darse por entero solo a quien realmente lo merece. La traición fue una prueba. Dura, injusta, desgarradora. Pero también fue el portal hacia una nueva versión de sí mismo. Más sabia, más fuerte, más luminosa. Cáncer, con el tiempo, agradece el dolor. No porque lo mereciera, sino porque lo transformó. Porque lo limpió. Porque lo devolvió a su centro. Ahora sabe quién es. Ahora conoce su valor. Y aunque la herida permanezca como una cicatriz sagrada, ya no duele como antes. Porque se ha convertido en parte de su historia, no como un final, sino como un origen. Y desde ahí, desde esa profundidad de alma que solo él conoce, vuelve a florecer. No para ser amado por otro, sino para amar desde su totalidad. Porque Cáncer, incluso herido, incluso traicionado, sigue siendo uno de los signos más poderosos del zodiaco. No por su dureza, sino por su capacidad infinita de renacer desde el corazón.